Profetas mayores, conocidos como los profetas mayores, pero nuevamente son para nuestro beneficio poder encontrar, ¿verdad?, este tipo de libros que nos ayuden a entender lo que Dios espera de nosotros. El Antiguo Testamento siempre nos va a contestar la pregunta: ¿quién es Dios?, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y es importante conocer quién es Dios, ¿verdad? Entonces, el tema central de Ezequiel y Daniel son dos libros muy bien explicados por Dios, muy bien elaborados, pero tristemente, ¿verdad?, como todo lo que es bien elaborado por Dios, tiene la tendencia muchas veces de ser confundido por el hombre, ¿verdad?, en muchos aspectos. Y nuevamente, ¿por qué? Porque no entendemos, ¿verdad?, de qué habla el libro. Y cuando entendemos de qué hablan los libros, podemos nosotros entonces reconocer el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, todo tiene que responder en el Antiguo Testamento, todo tiene que responder ¿quién es Dios? El tema central de este libro de Ezequiel es: el alma que pecare y no se arrepintiere, esa morirá. ¿Verdad? Es importante cómo el profeta empieza a ayudar al pueblo de Dios a entender algo muy importante, muy necesario en cuestión de ello, ¿verdad? En cuestión de lo espiritual para nosotros igual. Ahora también nosotros ¿verdad?, nos damos cuenta que llegamos a perder la vida cuando nos retiramos de Dios, y es importante mantener esta vida delante de nuestro Padre Celestial, y es necesario, ¿verdad?, que entendamos que el alma que peque, esa morirá. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en la primera carta de Juan, Juan nos da algo muy interesante para que entendamos nosotros lo que debemos de tener delante de Dios, ¿verdad? Y es importante entender estas cosas. En primer lugar, dice en el versículo 5 del capítulo 1, algo muy necesario entender. Capítulo 1 de la primera carta de Juan, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. En otras palabras, esto es lo que Cristo nos dijo a nosotros. Dice: y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, eso siempre ha sido. Si decimos que tenemos comunión con Él, como el mundo dice, ¿verdad?, y proclama, dice: yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Bueno, dice aquí claramente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es lo que hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí es donde entra el dilema, ¿verdad? Entra el dilema en cuestión de las personas de malinterpretar lo que Dios necesita que entendamos. Ahora, Dios es luz, dice claramente. Y nosotros estamos bajo lo que es el mundo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, obedecer su evangelio, basado en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿verdad? Dice claramente que somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Somos trasladados de las tinieblas, ponerlo así, a su luz. Pero es necesario mantener esta luz. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos dice en Mateo, ¿verdad?, capítulo 5, y especialmente, déjame les digo el versículo, para que entendamos el texto de Juan, ¿verdad? Como Cristo ya, por eso dice, este es el mensaje que oímos de Él. O sea, es algo que, lo que Juan está explicando es algo que Cristo ya les había enseñado. Pero muchas veces nosotros queremos decir, ¿verdad?, otras cosas, pero Cristo ya lo explicó claramente. ¿A qué nos referimos? Bueno, dice allí claramente versículo 14 al 16. Noten ustedes, del 14 al 16 nos dice algo muy necesario entender. Dice: vosotros sois la luz ¿de quién? Del mundo. Dice: una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir, somos trasladados de las tinieblas a la luz, pero depende de nosotros ¿qué? ¿Qué depende de nosotros? Basado en el texto, ¿qué depende de nosotros? Sigue esa luz. Mantener esa luz, no esconderla. ¿Se fijan? No debemos esconderla. Tenemos que sacarla al frente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjense ahora, Juan, capítulo 3. Ahora lo tenemos desde el versículo. Estamos viendo lo que ya Cristo le había explicado y por eso Juan lo pone, ¿verdad? Juan capítulo 3. Vamos a leer el 16 en adelante, pero quiero que entendamos lo importante a lo que se está refiriendo. Vamos a leer, bueno, sí, del 16 al 21. Y fíjense lo que dice ahí, 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Dice, porque no envió, ahí está la clave, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran. Entonces, fijan, allá dijo en Mateo, para que sus obras sean conocidas, ¿verdad? Entonces está hablando de ¿qué? De buenas obras. Entonces la luz nos va a dar buenas obras. Las tinieblas nos va a dar malas obras. Aquí están los dos extremos. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces quiere decir algo muy importante, basado en lo que Juan nos está explicando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que mientras estemos en este mundo, viviremos bajo pecado. Viviremos bajo pecado. Es una gran diferencia. Pero el pecado no reina nuestro corazón. Y es bien necesario esto. ¿A qué nos referimos con el pecado no reina nuestro corazón? Que estamos tan enfocados en hacer obras buenas, ¿se fijan? Que sí, estamos bajo pecado, que es lo que está diciendo Juan. El que dice que no peca es mentiroso. No, sí vamos a pecar, pero nuestro enfoque no es pecar, ¿se fijan? Nuestro enfoque es vivir bajo la luz y estar en la luz y mantener la luz. Ese debe ser nuestro enfoque. Entonces, ahí es donde nos está explicando, ¿verdad? Que si nosotros nos retiramos de aquí y nos venimos hacia las tinieblas, o sea, no reina, y puedes tener todo Romanos capítulo 6, lo puedes leer completamente, y ahí le dice claramente Pablo a los romanos que el pecado no reine en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si reina en nuestro corazón, simplemente nos va a llevar a las tinieblas. Y una vez estando en las tinieblas, dice Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nuestras iniquidades, el pecado, dice, nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces aquí está la clave. Entonces, espiritualmente, nosotros también nos llega la muerte. Ahí está la clave. Entonces, eso es lo que está explicando también y quiere enseñarnos Dios a través de Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué vienen las consecuencias? Por el pecado. ¿Por qué viene la muerte? Por el pecado. Por eso Cristo, ¿verdad? Menciona y dice en Juan capítulo 11, ¿verdad? Que Él es ¿qué? La resurrección. ¿Y qué? Y la vida. El que en Él esté, nadie ¿qué?
nadie morirá, nadie verá muerte, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué está explicando? Todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Ezequiel empieza a dar, como quien dice, luz de las cosas que iban a venir para nosotros en nuestros días. Y es algo, ¿verdad?, que es el autor Ezequiel en el año 535, para que entendamos, ¿verdad? Por eso su palabra clave es la gloria de Dios. Ezequiel se enfoca en enseñar la gloria de Dios. ¿La gloria de Dios en qué aspecto? En el mismo aspecto que Jesús lo estuvo enseñando. Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y para poder merecer el reino, para poder salir victorioso, necesitamos mantenernos en la luz. Eso es lo que está diciendo. Tanto Ezequiel como Jesucristo, ¿se fijan? Y cuando ya nos mantenemos en ese enfoque, nos damos cuenta que Ezequiel, la escritura de Ezequiel es bien simple, ¿verdad? No hay como que lo que el hombre atribuye hoy en día, y no nos vamos a meter en esas cosas porque eso no viene al caso. Queremos aprender lo que el texto realmente quiere enseñarnos, no lo que el mundo enseña. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, aprender lo que Dios quiere de nosotros. Ezequiel nos quiere enseñar la gloria de Dios. ¿Por qué nos quiere enseñar la gloria de Dios? Bueno, ya lo vimos. Porque si nos mantenemos bajo la gloria de Dios, siempre vamos a alumbrar de acuerdo a Dios. Siempre vamos a practicar, no el pecado, vamos a practicar las buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8 dice claramente: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse. ¿Y cómo le dice a Pablo, verdad? Dice, procuren. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que implica cuando dice Pablo, procuren? Que va a haber cosas que nos van a querer, ¿qué? Detener. La pereza, el desánimo. ¿Se fijan? Procuren ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? Porque si no procuras en ocuparte en buenas obras, ¿qué creen que va a suceder? Va a caer el hombre, ¿verdad?, en la pereza, ser ocioso y no mantener, ¿qué? Una fe activa, sino simplemente una fe que va a ir decayendo, va a ir separándose de Dios, pensando, ¿verdad?, que en el día postrero Dios le va a dar la oportunidad de entrar al cielo simplemente porque siempre dijo, tú eres Dios, ¿no? Pablo está diciendo, no, tenemos que multiplicar, tenemos que hacer. ¿Se acuerdan aquellos de los talentos? El que le dio un talento, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Y se acuerdan las palabras que le dijo cuando vino el rey? Dice, ¿sabía que eras qué? Rey justo y temible, ¿verdad? Que siembras, que cosechas, que levantas, ¿te fijas? Sabía todo eso, lo podía reconocer. Es como hoy en día, el hombre reconoce a Dios en su poder, ¿verdad que sí? Lo reconoce. Pero ¿qué hace? Prefiere esconder el talento. ¿Recibió el beneficio de estar con el rey? No. ¿Qué le dijo el rey? Quítenle ese talento y déselo a quién. Al que tiene 5. ¿Y este? ¿Qué dijo? Échalo en el fuego eterno. ¿Digan? Y uno puede decir, eso es injusto. Pues sí, para nosotros eso es injusto. Pero es algo que Dios fue marcando desde el Antiguo Testamento. O sea, cuando ya Dios nos está diciendo quién es Él, ¿por qué estamos queriendo jugar con sus cosas? ¿Por qué queremos pensar y decir, yo no creo que Dios me mande al infierno por esto? ¿Verdad? Hay veces que pensamos así de esta manera. Yo no creo que Dios me vaya a separar o me vaya a hacer si no estoy poniendo atención a las cosas de Dios. ¿Ves? Pero Ezequiel nos enseña quién es Dios. La gloria de Dios es bien importante. Es bien importante conocer la gloria de Dios, formar parte de la gloria de Dios y mantenernos firmes en la gloria de Dios. Es bien importante. Porque solamente así podremos empezar a disfrutar todo lo que es Dios, ¿verdad? Y como siempre yo le he dicho, no pensemos en el tiempo futuro, empecemos a disfrutarlo desde este momento, la gloria de Dios. Hay que disfrutarlo desde este momento. Capítulo 37, por eso lo pongo yo como capítulo clave para mí, ¿verdad? Usted puede escoger el que usted guste, pero nos vemos ahí en el capítulo 37. Me gusta este capítulo 37
Porque nos enseña algo muy importante. Noten ustedes aquí. No lo vamos a leer todo el capítulo, pero habla de algo muy importante. ¿Por qué? Porque da espejo de lo que iba a suceder con nosotros, los seres humanos. Algo que iba a traer Jesús para con nosotros. Que la palabra de Dios tiene suficientemente fuerza para dar vida aún cuando todo está completamente perdido para el hombre, para el ser humano. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? ¿Recuerdan la historia? ¿Verdad? ¿Qué le hace la pregunta a Dios a Ezequiel? ¿Qué le dice? ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel se para y mira puros huesos, ¿verdad? Y luego viene la pregunta de parte de Dios: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel nomás, yo digo que le pasaron muchas cosas por su mente, ¿verdad? Pues, no sé, ¿verdad? Yo sé que Él es poderoso, yo sé que Él es así, yo sé, pero no sé, ¿verdad? Solamente tú tienes el poder. Entonces, para nosotros igualmente hoy en día, ¿podrán ser salvos esta gente? También nos podemos poner como Ezequiel, ¿verdad? Oye, yo no sé, te mira como que no tiene muchas ganas esta gente de rectificar sus vidas, de mejorar, de dejar las drogas, dejar el alcoholismo, dejar el pecado, dejar el orgullo, dejar la soberbia. ¿Se fijan? Para nosotros son ¿qué? Huesos secos también. Pero ¿qué dice Romanos 1, 16 y 17? ¿Qué dice Pablo? ¿Se acuerdan? Si no, díganmelo, léalo. Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dice? El que guste leerlo. Del Evangelio, porque el pueblo de Dios para salvación es el que crea, y primeramente el reino de Dios. ¿Y el 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no es justo por la fe y Solo notemos algo muy importante. ¿Qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del ¿qué? Del Evangelio, porque es poder de ¿qué? ¿Se fijan? ¿Qué implica ahí la palabra poder? Implica, viene la palabra griega de dínamos, como dinamita, ¿verdad? ¿Y qué implica? Que va a destruir todo pensamiento humano para poder crear algo perfecto. Que no importa, ¿verdad? En la situación que te encuentres, no importa en el momento más triste que estés, no importa en la aflicción más dura en la que estés viviendo, no importa la tribulación que te esté agolpando en tu vida en este instante, si tú tienes el deseo de recibir la palabra de Dios y aceptar su evangelio, tiene un poder para cambiar tu vida y darle un giro completo. Y que tu dirección ya no sea el mundo, sino Dios. ¿Digan? Y eso es lo que está diciendo allí la pregunta. Por eso el capítulo 37 me gusta bastante. Y usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Y se va a quedar usted admirado. Si nunca lo ha leído, se va a quedar admirado, ¿verdad? Del poder de Dios. De cómo es de que fue dando, ¿verdad? Vida, ligamentos, carne, espíritu. Todo eso fue formando y al último tuvo una multitud. ¿Verdad? Todos pensaban que Cristo no iba a construir nada. Que al morir Él en la cruz, todo iba a ¿qué? A terminar, ¿verdad que sí? Pero al contrario, miren, somos muchos. Bastante los que hasta el día de hoy seguimos adelante. Estamos viviendo gracias a ese amor tan grande que Dios tuvo por nosotros. Ahí está la clave, ¿verdad? Y por eso Ezequiel quiere ayudarnos a entender. Dice, la mano de Jehová, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Wow, no solamente, ¿verdad? Eran huesos, ya estaban secos, o sea que ya no había forma de decir, bueno, no, ¿cómo, verdad? No tiene ligamento, no tiene nada, o sea, ya era algo perdido para él. Pero nuevamente Dios nos da vida. ¿Quién es Dios? El que da vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con aquella mujer samaritana?
¿Qué le dijo allá en el capítulo 4? Si supieras quién te está diciendo, dame de beber. ¿Qué le dice Jesús? Tú me pedirías. ¿Verdad? Y sí es cierto, cuando ya se dio cuenta quién era Jesús, ¿verdad que sí? Empezó a divulgarlo, empezó a anunciarlo y empezó a decir, el Mesías está aquí, el Cristo está aquí, nuestro Salvador. O sea, ahí empezó a vivir, ¿verdad? Para Cristo. Eso es importante entonces poder ver lo que nosotros tenemos delante de Dios. Por eso vemos ahora textos claros como el capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice ahí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4? Ezequiel 18, versículo 4. Dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, algo muy importante. ¿Y por qué importante? Bueno, porque tristemente, ¿verdad? Existen enseñanzas erróneas en la vida, algo que no es nuevo, que siempre se ha enseñado y que tristemente, ¿verdad? Va en contra de lo que Dios está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? Bueno, está diciendo que el juicio de Dios, el juicio de Dios es justo. ¿En qué aspecto? Bueno, que Dios no me va a juzgar a mí por los pecados de mi padre. Dios no me va a juzgar a mí por los pecados de mi padre. Y usted puede leer todo lo que es la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, especialmente versículo 5, ¿verdad? Hasta el final del libro. Y habla acerca, ¿verdad?, de cómo es que va a ser el justo juicio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hoy en día, Dios lo está diciendo claramente. Marcos 16, 15 y 16, ¿qué dice allí? Dice claramente, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice aquí, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Entonces, ahí está la clave, ¿se fijan? Y por eso Pablo lo explica mejor en cuestión del justo juicio de Dios, porque el hombre tenía sus dudas. Oye, ¿cómo va a ser el juicio de Dios? Bueno, Dios va a traer tribulación a todo aquel que no conoció a Dios, en otras palabras, que dijo, Dios no existe. Que en su mente dijo, Dios no existe. ¿Tenemos tantos ateos hasta el día de hoy? Sí. Pero también que no obedecieron el evangelio, que lo escucharon, pero simplemente dijeron, por poco me persuades, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano. Todos los que se quedaron a mitad de camino, que casi obedecieron, dice Dios, hasta ellos, dice, van a ser atribulados. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y podemos pelear, ¿verdad? Como humanos, y podemos decir, no es justo, es injusto. Bueno, desde el capítulo 18 de Ezequiel nos está diciendo claramente, Dios no nos va a juzgar por pecados ajenos. Eso es lo que nos está diciendo. No nos va a juzgar por pecados ajenos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que si mi padre hizo algo, Dios le va a llamar a cuentas a él. No me las va a atribuir a mí. ¿Se digan? No me las va a atribuir a mí. Ni las cosas que yo haga se las va a atribuir a mi hijo. ¿Se fijan? Y así, eso es lo que está diciendo claramente. Y por eso es bien importante este versículo. ¿Por qué? Porque esto elimina tantos pensamientos del ser humano. Acá en Tesalónica estaban diciendo, ¿y qué va a pasar con los que ya están muertos? ¿Cómo que va? Bueno, Pablo les explica en la primera carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 4, les dice, estos que duermen, pero ya para que tuvieran más claras las cosas, les explica la segunda carta y les dice, mira, esto es lo que va a hacer en el juicio de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Eso es lo que está enseñando Ezequiel. Conoce a Dios. ¿Quién es Dios? La gloria de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también, bueno, pues yo quisiera ser fiel, hermano, pero no, pues es que mi papá. No, yo quisiera ser fiel, no, hermano, pues es que mi mamá. Bueno, hermano, yo quisiera obedecer el evangelio, pero es que mis padres así me enseñaron esta religión.
Digan, atan mucho ¿qué? Las enseñanzas, pensamientos, atributos, cosas que aprendieron ¿de quién? De los seres queridos, ¿verdad que sí? ¿Y qué está diciendo Dios? Cuidado, sepárate, haz lo correcto delante de Dios. Empieza a escudriñar las escrituras, empieza a poner atención al Evangelio, y por eso Cristo dice, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Mateo 28, 18 al 20 lo dice claramente, ¿verdad que sí? Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Inicia Cristo enseñándonos ¿qué? Su autoridad, ¿verdad que sí? Diciéndoles claramente que Él es el dador de la vida y el dador de la muerte. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Dice, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser los discípulos? Bautizándolos, noten ustedes, ¿en el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y es todo? No, no es todo, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos muchos, ¿verdad que sí? Y enseñándolo. Exactamente, hermana. Es el versículo que más me llama mucho y me exhorta más todavía. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Verdad que sí? Lo que Cristo vino a hacer este mundo. El ejemplo perfecto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Cuando hagamos lo que Él nos ha pedido. Ese es el justo juicio de Dios. Entonces, todos tenemos un libro. Desde el momento que venimos a nacer en este mundo, Dios prepara un libro específico, un diario específico, detallado de cada uno de nosotros. Entonces, no vamos a poder decir, no, este no era yo. ¿Verdad? Hoy en día podemos meter y decir, no, me robaron mi identidad, ¿verdad? Podemos decir, me robaron mi identidad, y podemos alegar y pelear con abogados, y tal vez sí, alguien nos roba la identidad. Y sucede esto aquí en el mundo, pero en el día del juicio, hermanos, no vamos a poder decir, me robaron la identidad, ese no soy yo. Porque Dios va a sacar todo ¿qué? Bien claro delante de nosotros. ¿Verdad que sí? Bien clarito lo va a poner. No va a haber forma de que nosotros podamos decir, ese no soy yo. Es importante entonces entender lo que Ezequiel nos está ayudando a entender. Ezequiel nos quiere llevar a la gloria de Dios. Fíjense en el versículo 20 también. Ahí en el capítulo 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo, dice, no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será ¿sobre quién? Sobre él. Y la impiedad del impío será ¿sobre quién? Sobre él. Pues cada quien, ¿verdad? Sí, cada quien, la salvación es individual, sí, entonces depende de mis obras, depende de lo que yo estoy haciendo, si estoy mostrando la luz de Dios, ahí va a ser el justo juicio de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios nunca trajo, ¿verdad? Un juicio desde el principio, desde Adán y Eva, hasta este momento, que ha sido injusto. Tal vez para nosotros es injusto, ¿verdad? Decir, no, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que morir tantos? ¿Por qué tuvieron que morir niños? ¿Por qué tuvieron que morir esto? Porque nosotros podemos hacer un montón de preguntas, ¿verdad que sí? Pero para Dios siempre ha sido todo para mostrar quién es Él. Y para que nosotros entendamos que si no seguimos sus mandamientos, lo único que queda es la muerte. Entonces es necesario entonces entender lo que Dios quiere de nosotros. Capítulo 33, versículo 11, si alguien gusta leerlo. ¿Qué dice ahí? Ahí está el corazón de Dios. ¿Usted quiere conocer el corazón de Dios? Ahí está en ese versículo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Porque muchos dicen, ¿verdad? Si Dios no quisiera que yo fuera al infierno, Él no me haría ¿qué? Pecar, ¿verdad?
Se quieren excusar de esa manera. Bueno, Dios dice aquí claramente, ¿verdad? Algo muy importante. Dios no quiere que nadie ¿qué? Que nadie se muera. O sea, Él nunca ha querido llevar su juicio ante nosotros en ese aspecto. Al contrario, Él nos quiere amar, nos quiere proteger, nos quiere proveer todo lo necesario, nos quiere dar todo lo que merecemos realmente. Pero nosotros somos los que no, como seres humanos, no queremos, ¿verdad? Y está desde entonces. Por eso ahí el versículo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. En otras palabras, nomás en mí hay ¿qué? Nomás en mí hay vida. Y es importante entender, ¿verdad? Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? El Señor no retarda, ¿qué? Su promesa, según algunos la tienen, ¿qué? Por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué estamos vivos todavía? Porque tal vez hay algo que arreglar con Dios. Tal vez hay algo que tenemos que mejorar con Dios. ¿Sí? Por eso estamos vivos. Por eso seguimos adelante, ¿verdad? Y hay que seguir construyendo para Dios, hay que seguir haciendo la voluntad de Dios. Por eso para mí es uno de los versículos claves también. ¿Por qué? Bueno, porque me dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces, si el alma que pecare esa morirá, entonces tengo que entender que Dios no quiere la muerte para mí, Dios quiere vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan de aquel joven rico en Mateo 19 que le dijo, Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda todos los mandamientos que están escritos. Honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Y qué dijo aquel joven? ¡Wow! Ya la tengo hecha, ¿verdad? Ya tengo el tiquete preparado para de primera clase, ¿verdad? Haber pensado él. ¿Por qué? Porque lo dice, desde mi niñez he cumplido con todos estos mandamientos. Que le dice Jesús que ese es perfecto, ¿ok? Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Se fue triste. Nicodemo, viene Nicodemo y le dice, yo sé que tú eres ¿quién? Rabí. Yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú vienes de parte de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ¿qué? Formar parte del reino de los cielos. ¿Qué hizo Nicodemo? ¿Se bautizó? No se bautizó. ¿Se fijan? ¿Tuvo oportunidad Nicodemo? Él fue el mismo que decidió no obedecer. Aunque vino una explicación tremenda, dos personas, ¿se fijan? Que vinieron a la persona indicada con la inquietud perfecta de querer saber qué necesitaban hacer para llegar al cielo. Se les dio la respuesta perfecta a los dos, pero los dos dijeron, no queremos. Uno tenía mucho dinero y el otro tenía un nivel de autoridad, ¿se fijan? Una reputación que no quería tampoco ¿qué? Dejar. Todos tenemos algo que dejar. Ahora se acuerdan de Saqueo. Qué diferencia, ¿verdad que sí? Saqueo, nadie lo dejaba y él dijo, no, nadie me va a detener. Vio ese árbol, se subió al árbol y mirando a Jesús, yo creo que le estaba haciendo estas señas a Jesús, no sé. Que Jesús le dice, Saqueo, baja de allí, ¿verdad? Y cuando ya Jesús entró a su hogar, ¿cuál fue la actitud de Saqueo? Si algo les debo, ¿verdad que sí? Si algo les debo, he tratado de ser justo, pero si algo les debo, ¿verdad? Porque sabía que pudo haber echado malas en toda su vida. Dijo, les voy a dar, no una vez, no dos veces, sino que
4 veces más. 4 veces más. Saqueo estaba dispuesto a quedarse sin nada. Y por eso Cristo le dijo, ¿verdad? Algo bien bonito a Saqueo. Bien bonito. Que necesitamos entender nosotros. Tuvo la oportunidad, Saqueo, ¿de qué? De formar parte de algo tan hermoso. De vivir para Cristo. Entonces, tenemos que dejar las cosas que más amamos en este mundo para servir a Dios. Puede ser nuestro orgullo, puede ser nuestra soberbia, muchas cosas, ¿verdad que sí? Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser, en fin, tantas cosas que tenemos que dejar por Cristo. Y es importante, necesario, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. La vida está en Dios, pero depende de nosotros si queremos vivir o morir. Capítulo 36, versículos 24 y 26. Noten ahí, capítulo 36, versículos 24 y 26. En Ezequiel, otro versículo clave. Noten ahí cómo dice, claramente aquí dice: y yo os tomaré de las naciones y os escogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si usted ha sido cristiano ya por un tiempo, una de las cosas que usted ha experimentado es eso, ¿verdad que sí? De que se duele realmente ahora con el tiempo se duele cuando alguien sufre. Cuando usted no estaba en Cristo, cuando usted estaba joven, así le pudiera pasar a alguien cercano a algo, usted, no, pues, por tonto, ¿verdad? Le pasó esto. Por aquello le pasó aquello, ¿verdad? O sea, solo se lo buscó, o en fin, ¿verdad? Empezamos a decir cosas que no vienen al caso. Pero entre más vamos conociendo las cosas de Dios, entre más vamos siendo limpiados por Dios a través de su palabra, entre más vamos teniendo conocimiento de las cosas de Dios y suceden cosas a nuestro alrededor, ¿verdad que cambian nuestros pensamientos? Nos empieza ¿qué? A doler. Así, Señor, ayúdalos, protégelos, dales algo, ¿verdad? Empieza a cambiar. Yo sé que tuvo malas decisiones, pero ayúdale a recuperarse. Pues empieza a cambiar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque Cristo dice claramente, ¿verdad? ¿Oíste que fue dicho? Fíjense en el capítulo 5, el mandamiento de Cristo. ¿Oíste que fue dicho? Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44 ahora. Dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultran, dice, y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, no te la pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Y qué nos recomienda Cristo? Dice, sed pues vosotros perfectos. Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Noten ustedes, lo mismo que Ezequiel, ¿se fijan? Dejamos que Dios more en nuestros corazones, Él va a limpiar, va a quitar, va a deshacer todo pensamiento humano. Que aún sean nuestros enemigos, no vamos a querer ni pensar hacerles daño. No importa quién sea. Al contrario, vamos a querer lo mejor para ellos. Eso es Dios. Un Dios que si dejamos que su gloria more en nosotros, su nombre va a ser glorificado en nosotros. Por eso Cristo dice en el capítulo 5, dice, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Tal vez Cristo estaba pensando, ¿verdad? En Ezequiel, un gran profeta. ¿Se fijan? Es bien bonito estos libros, hermanos, cuando los dejamos en su contexto, nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios es para nosotros, ¿verdad? Su nombre significa fortalecido por Dios y se compone de 48 capítulos en los cuales aprendemos 3 grandes lecciones en el libro de Ezequiel. Ezequiel está lleno de parábolas, alegorías, visiones y símbolos. Algo interesante es que Ezequiel no es mencionado en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día, ¿verdad?, quieren atribuirlo mucho al Nuevo Testamento, ¿verdad? Su ministerio tal vez duró 22 años y lecciones en el libro son, primeramente, la terrible naturaleza del pecado, o sea, por qué estaban donde estaban, la responsabilidad individual de cada uno. O sea, no podemos decir, no, pues el rey no quiere, aquel no quiere, no. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que salir adelante. Y la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos. Si mi familia no se quiere arrepentir, yo me voy a arrepentir, ¿verdad? Entonces tengo yo que ser el que tome la iniciativa, ¿verdad? Pero que siempre pensamos nosotros, ¿por qué yo? ¿Por qué yo siempre tengo que ser el primero, verdad? ¿Por qué yo soy el que siempre tengo que pedir perdón? ¿Por qué yo? Bueno, porque Dios nos lo está pidiendo. Así de simple. No es porque queramos, sino porque Dios nos lo está pidiendo. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3 dice llamamiento de Ezequiel, capítulo 4 al 24, juicio contra Judá, capítulo 25 al 32, juicio contra las naciones gentiles y 33 al 48, restauración de Israel. Entonces siempre ha habido un juicio de parte de Dios, y todos los juicios que hubo en el Antiguo Testamento tuvieron un propósito de enseñar quién es Dios, pero también de preparar al hombre para la venida de Cristo. Y eso es lo que enseñan estos libros, ¿verdad? Enseñan grandemente lo que es Dios, quién es Dios, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué necesita que yo haga? ¿Verdad? Entonces, es necesario que todos vengamos al arrepentimiento y entendamos lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y cómo podemos mejorar nuestra vida delante de Dios. ¿Preguntas? Ya ni les di chance, ¿verdad? Es bien rápido, hermano. En el capítulo 34 también Dios nos dice a través de Ezequiel algo muy interesante, hermano. O sea, para todos los que están arriba, o sea, llevando la dirección de las ovejas, del rebaño, también nos exhorta, por decirlo de esa forma, o sea, que debemos tener mucho cuidado. Punto principal de lo que están allá arriba. Dice el versículo 1, le leeré del 1 al 7, para que también no tratemos de solo enfocarnos en lo que realmente, o sea, podemos entender o nos agrada más escuchar. Es todo en sí. Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, le engordáis, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vestiste a la peniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd
la palabra de Jehová nos llama a que realmente, o sea, tenemos que tener también los ojos en la grey, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? O sea, no es solo de decir, hagamos esto, luchemos por hacer esto. También se necesita realmente instrucción, instruir. O sea, como leía también allá en Timoteo, lo que encarga Pablo a Timoteo. O sea, que en esto los enfoquemos realmente. O sea, que aquel que cree, que ama a Dios o está en Dios, ¿verdad? Procure enfocarse en lo que anhela, ¿verdad? O sea, para servir a Dios. O sea, ¿me entienden? No solo entre 2, 3, 4 en lo que realmente, o sea, me llevo bien o no me llevo bien. Todo con eso correlaciona, ¿me entienden? Debemos de tener, o sea, en toda la hermandad, hermano, el amor fraternal para decir, ok, también yo necesito que tú también te prepares. Tú también necesito así. O sea, necesitamos una, por decirlo así, estimulación de parte de los que están allá. O sea, que nos motiven a crecer, pero realmente, o sea, también dándonos instrucciones para llegar, o sea, si aquel tiene un don que Dios le ha dado de una u otra forma, o sea, pues que lo eche a andar también. Eso es amor de Dios, eso es crecimiento espiritual. Sí, y una de las ventajas también, pero sabemos que en Ezequiel, por los pastores, ¿verdad? No hicieron su trabajo, pero Cristo nos dice, yo soy ¿qué? El buen pastor, ¿verdad? Ya gracias a Dios que tenemos un pastor que nos va dirigiendo sobre todas las cosas, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en él. Entonces ya tenemos un pastor que no se descuida, como se descuidaron en este tiempo de Ezequiel, ¿verdad? Esos pastores se enfocaron en ellos. Cristo no se enfoca en él, Cristo se enfoca en ¿quién? En nosotros, ¿verdad? Porque él vino a salvar, porque se había perdido. Y por eso Pedro lo dice, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, Cristo es nuestro buen pastor, ¿verdad? Entonces, si Cristo es nuestro buen pastor, no tenemos un pastor que se sienta, que se descuida, que pierde el tiempo. Tenemos un pastor que siempre está al tanto de nosotros, siempre y cuando nosotros queramos ¿qué? Estar en él. Por eso el escritor de los Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, especialmente el 2, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar la oportunidad de mejorar por nuestra vida espiritual y de estar siempre mejores delante de Dios, ¿verdad? Y nuevamente, si no nos enfocamos en Jesús, si no nos motivamos con Jesús, si no dejamos que Jesús entre en nuestros corazones, dice el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Así como murieron en el tiempo de Ezequiel porque los pastores se descuidaron, bueno, ahora el pastor no se descuida. El pastor está allí, pero depende de ¿qué? De nosotros. Si queremos seguir al pastor, escuchar su llamado, seguir escuchando su dirección y seguir caminando con él, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro nos estimula. Antes estábamos como ovejas descarriadas, pero ahora ya tenemos al pastor y obispo, el cual es Jesucristo. Y hay que seguir echándole ganas, ¿verdad? En ese aspecto, siguiendo a Jesús, y mismo Dios nos dice, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír, ¿verdad? Mateo 17, versículo 5. Entonces, solamente a Cristo debemos de seguir adelante y estar siempre firmes, ¿verdad? Y eso va a hacer que todas nuestras excusas sean ¿qué? Una, agotadas; dos, ¿verdad? Desaparecidas, destruidas, y podamos seguir adelante creciendo en nuestra vida espiritual delante de Dios. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado, ¿verdad? Y gracias por su atención.